Gracias amigos por estar en sintonía. Más noticias de último minuto. Nicolás Maduro ha caído ante la Corte Penal Internacional y ahora se habla de su renuncia, de su salida de Miraflores. Maduro, al caer ante la Corte Penal Internacional, sabe que la detención es inminente. Eso es lo que continúa, una orden de conducción y luego una orden de detención. Pero ¿qué sucede? Por supuesto, el régimen está triste, pero también está agresivo, está molesto, irritado, no saben qué decir. Por supuesto, ellos estaban esperando que esto no se diera, pero hay que ser aquí muy claro para el que no entienda. El memorando de entendimiento que firmó Nicolás Maduro con Karim Khan, el fiscal jefe de la Corte Internacional, ¿verdad? Eso no fue nada más y nada menos, y sépanlo y mírenle la cara a Nicolás Maduro, eso fue nada menos que la notificación formal que al régimen se le abre una investigación por los crímenes de lesa humanidad y Nicolás Maduro ha quedado notificado. No es como lo de Iván Duque, que firmaron allá otra cosa que no tenían que ver con ellos. Eso es diferente. Lo que pasó acá es básicamente que Nicolás Maduro ha sido notificado de que hay una investigación, no contra grupos armados, no contra civiles, no con los grupos de la FARC, no, con él y su gobierno, el régimen, ¿verdad? Así que inicia una acción, ya pasa de la fase de procesamiento a la fase de ejecución, luego la de orden de detención, juicio y sentencia, o sea, Maduro dentro de la cárcel. Por supuesto, esto no va a ocurrir de un día para otro, pero tampoco como dicen ahora los chavistas que están tratando de ver cómo bajan el impacto diciendo que eso puede durar 5 años, 10 años. No, señores, ya esos 5 años de espera ya pasaron, ¿verdad? Ahora es que vamos a ver los frutos de lo que ha estado sucediendo luego que la Corte Penal Internacional primero investigara, ¿verdad?, de manera preliminar y ahora lo hace con una investigación formal contra el régimen de Nicolás Maduro y con todos los que han estado allí. Así que el régimen cae y cae por ahora ante la Corte Penal Internacional. Ya se está hablando de que Nicolás Maduro tendría que hacer algún tipo de jugada como salir de Miraflores, renunciar y esa decisión tendría que ver para tratar de ganar más tiempo porque esta es la primera decisión en la historia de América Latina en Venezuela contra el régimen de Nicolás Maduro. Y esto, por supuesto, es una esperanza de justicia para las víctimas. Pero ya empezaron a desvirtuar la información los chavistas. Y no solamente los chavistas que están, por supuesto, enchufados, sino también el fiscal Tarek William Saab, que resulta ser que él no existe. No es nada para la Corte Penal Internacional. No existe. ¿Por qué? Porque ellos ignoran y han dicho que no existe la justicia en Venezuela y él como un fiscal que fue puesto por una asamblea constituyente nunca que fue legítima o por un Tribunal Supremo de Justicia que tampoco es legítimo, simplemente empezaron ya a desvirtuar la información. Tarek William Saab resaltó que el memorando de entendimiento firmado entre Maduro y el fiscal de la Corte Penal Internacional se aferra al principio de complementariedad. No vamos a hablar mucho de esto porque sería seguirle el juego a este fiscal de Nicolás Maduro, pero el principio de complementariedad se da, escuchen, se da cuando dentro del país hay garantías de poder encerrar, en este caso, o de juzgar a un presidente. En este caso vamos a decir que a un jefe de Estado, o sea, a Nicolás Maduro. Otro ejemplo es, si en Colombia hay algún tipo de ministro que ha estado cometiendo crímenes de lesa humanidad y luego se mantiene el ministro, pero hay un nuevo presidente, en este caso decir Iván Duque le tocaría entonces hacer lo que sería el principio de complementariedad entre la Corte Penal Internacional e Iván Duque. Van entonces a juzgar a ese ministro, a sus socios, a todos aquellos que cometieron crímenes de lesa humanidad. O sea, pero Tarek William Saab está diciendo que no, que aquí
el principio de complementariedad es que juntos, o sea, entre la Corte Penal Internacional y el Tribunal Supremo de Justicia, el que está Michael Moreno, por supuesto, a quien también le pusieron $10 millones de recompensa por estar metido en ilícitos, en venta de mercancía ilícita. El tipo que estuvo ya a punto de traicionar a Nicolás Maduro, que supuestamente es el jefe magistrado, ¿verdad? Según Tarek William Saab, según él, ambos, o sea, el Tribunal Supremo de Justicia y la Corte Penal Internacional, van a trabajar en conjunto para ver quiénes fueron los culpables. ¿Ustedes creen eso? Por supuesto, y nos toca a nosotros decirlo. Dijimos que no íbamos a hablar mucho de eso, pero nos tocó. ¿Por qué? Porque el fiscal enseguida está celebrando ese memorándum cuando el asunto no es así. Eso es lo que tratan de hacer ver. ¿Por qué? Porque hay un pánico muy grande. Ustedes los vieron en ese video, cómo estaban todos ahí como si fuera un sepulcro, como si fuera, o sea, como si le estuvieran dando condena ya a Nicolás Maduro en ese mismo momento. Y es que básicamente eso era lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucede? Los mismos militares pueden reunirse para entregar a Nicolás Maduro a la Corte Penal Internacional. Y eso se va a dar. Eso es cuestión de días cuando inicie la orden de conducción, luego la orden de captura y por supuesto ya ahí estamos hablando de cuestiones militares, por supuesto, ya sea del ejército de Colombia, de Canadá o por supuesto el mismo ejército de Venezuela, que lo dudamos mucho a menos que pudieran haber hecho algún trato con Padrino López, quien está acusado también, por supuesto, en la Corte Penal Internacional. Entonces, por ahora, Tarek William Saab se aferra a ese principio de complementariedad en el país, simplemente pensando en que los poderes de la dictadura de Maduro van a hacer investigaciones genuinas sobre los crímenes para que la Corte Penal Internacional ceda el proceso de investigación. Eso no es así. La decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional se basa, entre otras cosas, que el Estatuto de Roma ha establecido de que no hay justicia creíble ni independiente en Venezuela. No la hay. Y cuando no la hay, la Corte Penal Internacional se debe encargar de hacer toda la investigación, todas las detenciones, todas las órdenes de comparecencia y si es necesario enviar incluso a los cascos azules a través de la ONU hasta que capturen al dictador. Por ahora, como Nicolás Maduro ha caído, se habla de una salida de Miraflores. Es lo más conveniente, tanto por lo que le está sucediendo con las mafias que están amenazando a Nicolás Maduro con capturarlo para entregarlo a la DEA, y ahora estos van a estar también compitiendo contra otros que van a estar buscando a Nicolás Maduro para entregarlo a la Corte Penal Internacional. Por supuesto, si vemos cómo es la cárcel donde está Tarek William Saab en este momento y cómo es la cárcel, suite, mansión que existe en La Haya, entonces nos daríamos cuenta que por supuesto Maduro quisiera mejor irse para La Haya, ¿verdad? Eso allá pueden jugar, pueden ver televisión, tienen internet, pueden jugar tenis, pueden jugar golf, tienen un gimnasio. Es una especie o sea, ellos, porque tienen que ver con las violaciones de los derechos humanos, la Corte Penal Internacional, La Haya, la han diseñado que tenga bastantes cosas a favor de los derechos humanos. Por eso es que es así. Ellos tienen que exagerar un poco con eso. Pero adivinen, si Nicolás Maduro se va para La Haya, existe también un acuerdo de extradición en donde enviarían a Nicolás Maduro a la cárcel de los Estados Unidos. Y recordemos que esa extradición también podría irse después para Colombia por crímenes que Nicolás Maduro habría cometido en Colombia, y luego con un gobierno democrático en Venezuela también podrían volver a pedir otra extradición a Nicolás Maduro para que cumpla en Venezuela. ¿Y saben por qué esto puede pasar? Porque ya ha sucedido. ¿Con quién? Con Manuel Antonio Noriega, que primero se lo llevaron de aquí la DEA. Estuvo en Florida por muchos años pagando una parte de la condena. Después fue extraditado a Francia, tuvo que pagar otras condenas y después fue extraditado a Panamá, donde terminó sus condenas. Y ya sabemos cómo terminó. Ese es el futuro que le toca a Nicolás Maduro. Por eso es que lo más probable es que, como han dicho y han informado, Nicolás Maduro va a tener que escapar
del Palacio de Miraflores. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.